consejero, muchas gracias. Bienvenido una vez más a Redacción Médica, la que ya prácticamente es su casa. Hace la última edición, la edición décima también charlamos, tuvimos la oportunidad de charlar. Y quería comenzar esta entrevista preguntándole precisamente por el futuro más inmediato, que es el fin de esta legislatura, ¿no?, que acaba en 2023. Le pregunto, ¿cómo desea que llegue la sanidad extremeña al final? ¿Cómo cree que llega la sanidad extremeña al fin de este ciclo electoral de 4 años en Extremadura? Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación a esta sesión de altos cargos, que no sabe uno si son altos cargos o altas cargas. Se lo decía antes a Chema Pino antes, que si tú me dices ven lo dejo todo, y aquí estoy. Luego, uno va viendo que va cumpliendo años en esto de la sanidad cuando ya empieza a conocer a un porcentaje elevado de la sala que le escucha. Sí. Y cuando he ido pasando por la fila y he ido saludando a gente y he ido recordando cuando los había conocido, pues celebro que me hayas rebajado al cargo de viceconsejero en la presentación, porque eso significa que tengo una salida. Que ha avanzado mucho más, ¿verdad? He avanzado bastante más. Entonces, bueno, me preguntabas cómo va a terminar la sanidad extremeña esta legislatura. Como pueda. Como pueda. Después de una pandemia... Como pueda. Y va a acabar prácticamente igual que el resto de las sanidades de España. Porque afortunadamente lo que hemos visto en la pandemia es que tenemos un sistema nacional de salud muy poderoso, con unos principios, unos valores fundamentales, que ha resistido de forma muy favorable, tanto por parte de los gestores como por parte de los sanitarios, como por parte de la sociedad, que ha resistido de forma muy importante una embestida como ha sido la fase más aguda de la pandemia, que hemos tenido unas tasas de vacunación inmejorables y que sin duda ninguna creo que ahora es cuando uno entiende por qué la sanidad en este país solo tiene una ley y la educación tiene muchas leyes. Lo bueno no hay que tocarlo, ¿no? Lo bueno es mejor que si lo tocas es para mejorarlo. Si no lo vas a mejorar, es mejor que te estés quieto. Por lo tanto, yo creo que agradecido a los profesionales, agradecido a la sociedad en general, una deuda muy intensa con los profesionales, que esperemos que seamos capaces de vencerla, y una deuda muy importante también y que nos hace reflexionar sobre determinadas cuestiones que tienen que ver con el futuro de la colaboración pública y privada en determinados ámbitos, que esta pandemia nos ha dado una lección magnífica. El ejemplo más claro es la colaboración que ha habido entre investigadores, agencias reguladoras, gobiernos e industria farmacéutica, pero eso se puede llevar a otros ámbitos de actuación que es necesario que lo hagamos posible, ¿no? Porque aparte de los principios que decía la Ley General de Sanidad de nuestro Sistema Nacional de Salud y que luego vienen refrendados por la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, creo que hay un valor más que no hemos sido capaces de valorar hasta que no ha venido esta pandemia, y es la riqueza que a un país le da tener un Sistema Nacional de Salud como el que tenemos. Hablaba usted que tras muchos años dentro de la administración pública, como consejero, esta legislatura ha sido además vicepresidente. ¿Cómo ha influido este cargo de vicepresidente en la gestión sanitaria, en su gestión sanitaria del día a día? Pues mira, si te soy sincero, no lo he podido disfrutar. Porque cuando más contento estaba, vino la pandemia. Entonces, ¿qué quieres que te diga? No sé si de alguna manera sí, ha habido mucho más enlace directo con el propio presidente, aunque ya de por sí creo que ha sido más prevalecente ser consejero de Sanidad durante una pandemia que vicepresidente, entiendo, ¿no? Hay una cosa que compartimos la vicepresidenta primera y yo en el gobierno de la Junta de Extremadura, que lo dice ella con bastante frecuencia y
y que a mí, aparte de hacerme gracia, es una realidad, porque yo creo que es lo que nunca se lo he preguntado, tampoco nos ha dado tiempo, pero nunca se lo he preguntado por qué el presidente decidió nombrar vicepresidenta primera y vicepresidente segundo. Pero mi compañera de Consejo de Gobierno, la vicepresidenta primera, siempre dice: yo soy la vicepresidenta de los papeles, porque ella lleva Hacienda y Administración Pública, y tú eres el vicepresidente de las personas. Bueno, pues será así, y probablemente cuando vamos a... Esto yo creo que mucha de la gente que está aquí en la sala, cuando va a negociar con sus haciendas, siempre le dicen lo mismo. ¿Dónde está el agujero? Pues el agujero siempre suele estar en el sistema sanitario. Y somos las mangas rotas de las distintas comunidades autónomas. Bueno, pues a mí me ha servido para estar enchufado. Más línea directa, ¿no? Luego le preguntaré sobre ese agujero que mencioné dentro de lo que es la sanidad, entre comillas, pero quería seguir ya dejando un poco más de lado la pandemia, pero para acabar sobre ella, ¿qué fortalezas ha tenido el sistema sanitario extremeño tras superar una pandemia como el COVID-19? ¿Con qué fortalezas nos quedamos ahora? Pues nos quedamos con una sanidad que tiene una gran fortaleza en sus profesionales, que tiene una gran fortaleza en sus gestores, que tiene una gran fortaleza en los políticos y que me llevo un agradecimiento eterno a la sociedad extremeña, porque ha sido capaz de responder razonablemente a todos los mensajes que se le han ido dando a lo largo de todo el tiempo, que ha sido mucho, que ha sido de mucha fatiga, con muchas consecuencias en muchos ámbitos de la vida, con muchas aristas, pero con una sensación y luego lo ratifica, ¿no?, en los estudios de opinión que ha hecho el Instituto de Salud Carlos III. Es verdad que a los políticos no nos pone demasiado bien en el ranking de hacer caso, ¿no? Pero a los medios de comunicación nos pone peor. ¿Cuál ha sido el mensaje más duro que tuvo que dar durante la pandemia? Pues yo creo que fue una Nochevieja, la primera Nochevieja, que creo que tuve que salir a decir que no había nada que celebrar. Creo que ese ha sido el mensaje más duro. Y ahora, le hago la pregunta al revés. ¿Qué queda pendiente ahora? ¿Qué hay que recuperar en la sanidad, tanto la extremeña como la española? ¿Qué listas de espera, cronicidades, etcétera? ¿Qué hay que recuperar ahora? Pues mira, hay que recuperar, creo que lo más importante, después de mucho pensarlo, y después de lo que ha ocurrido, no sé qué ha ocurrido en otras comunidades. Yo soy de los que piensa que los cubalibres se sirven igual en Extremadura que en cualquier parte de España. Pero lo que ha ocurrido en Extremadura es que hemos tenido durante el verano un incremento en el número de ingresos hospitalarios, alrededor de un 30% más que en otros veranos, sobre todo al principio del verano, un incremento de los ingresos, y creo que llevábamos un buen camino enfocando nuestro Sistema Nacional de Salud hacia los dos retos fundamentales que tenía, que era acoger a la innovación terapéutica y adaptarse a esa complejidad, pero también al mismo tiempo a atender de forma muchísimo más clara la enfermedad crónica. Y la pandemia lo que ha hecho ha sido, lógicamente, cambiar la forma de actuar de nuestros profesionales, que sin quererlo han tenido que volver a acostumbrarse a atender lo agudo, descuidando en cierta medida lo crónico. Sí. También es verdad que hay una parte de personas que no han acudido al sistema sanitario por miedo y que no han utilizado el sistema sanitario en sus visitas de control por miedo. Por lo tanto, es cierto que la lista de espera está ahí y que es un problema que tendremos que abordar, pero me preocupa que seamos capaces de volver a recuperar la tendencia que llevábamos hacia los dos grandes avances que se tienen que producir en el sistema sanitario, que es la incorporación de las novedades terapéuticas y de las
tecnologías y, por otro lado, que volvamos otra vez a recuperar el control de la enfermedad crónica. Las listas de espera son consustanciales a cualquier sistema de protección, de cobertura universal. Tenemos mucha tendencia, tanto de un color como otro, a tirarnos los números de la lista de espera a la cabeza. Yo creo que en Extremadura hemos tomado la decisión de no sacar a ningún paciente, aunque haya tenido miedo y haya rechazado la iniciativa, no lo hemos puesto en una lista de espera que no fuese estructural y, por lo tanto, si ahora tenemos más listas de espera, pues tenemos más listas de espera y así hay que reconocerlo, pero me parece que es más importante que nuestros profesionales vuelvan a coger la senda que una pandemia les cambió en un momento determinado. Hablando de los profesionales, ustedes mismos reconocen que su pico de jubilaciones llega en los próximos años, en 2025, si no me equivoco. Quiero hacerle la pregunta muy recurrente. Antes hemos tenido aquí al consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, que ha hablado de que hay un problema de Estado, la falta de profesionales sanitarios que se avecina, sobre todo por jubilaciones. Le pregunto a usted, ¿qué soluciones ve a corto plazo y también ya un poco a largo plazo para paliar esa falta de profesionales sanitarios que se aventura? Pues saturar el mercado. ¿Y a dónde vamos a ese mercado? ¿A médicos extracomunitarios, homologar, facilitar las homologaciones? Bueno, en este momento nos tenemos que acostumbrar a que necesitamos, yo creo que en las dos últimas legislaturas se ha hecho un esfuerzo muy importante por parte del Ministerio de Sanidad para la acreditación de las especialidades. De hecho, me puede corregir la directora general, porque yo no estoy en el dato concreto. Deben quedar muy poquitos médicos extracomunitarios por homologar en lo que es la especialidad. Es probable que tengamos más espera para homologar en el ministerio competente en materia de universidades, que tendremos que trabajar, pero tenemos que pegar un arreón muy grande a la formación sanitaria especializada, sacando todo lo que tengamos acreditado, porque eso es una inversión interesantísima. Y, por otro lado, necesitamos también incrementar el número de personas que estudian medicina y también que estudian enfermería. Nosotros en Extremadura, sin cambiar mucho el POD, el Plan de Ordenación Docente, ya este año se incrementa en un 10%, como así decidió el Pleno del Consejo Interterritorial y el Pleno de la Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud. Se incorporan un 10% más de plazas de graduado de medicina y hemos sacado todas las plazas que teníamos que estaban acreditadas. Y luego yo hay una recomendación que siempre le hago al Ministerio, a cualquiera de los ministerios que han estado y que yo, ya saben que la vida de un ministro es más corta que la vida de un consejero. Un consejero suele conocer a más ministros que un ministro consejeros. Yo ya llevo unos cuantos, desde Alfonso Alonso para acá, llevo unos cuantos de ministros y ministras conocidos y siempre les digo lo mismo, siempre les digo lo mismo. Las comisiones nacionales de las especialidades son órganos asesores, porque pudiera parecer que es que durante un tiempo determinado hemos tenido las comisiones nacionales de especialidades que lo que decían era el Santa Santorum y pueden hacer todas las recomendaciones del mundo, pero pasando de todas las recomendaciones del mundo, que nos dejen planificar, Y yo coincido con el consejero de Madrid que es un problema de Estado. Claro, ¿cómo no va a ser un problema de Estado? Y que siga siendo de Estado. Porque yo no creo en un MIR catalán, en un MIR madrileño, en un MIR no sé qué, en un MIR no sé cuánto. No. Ese no es mi modelo de Sistema Nacional de Salud. Mi modelo de Sistema Nacional de Salud es como está. Entonces, estando como está, es un problema de Estado. Pero debió ser un problema de Estado desde siempre. Porque es que del 2011 al 2015 perdimos en España aproximadamente 3.000 especialistas que podían haber estado trabajando en los picos de jubilaciones que tenemos todas las comunidades autónomas. Y en el caso concreto de la Comunidad Autónoma de Extremadura, del 2011 al 2015, perdimos 100 especialistas que podían haber estado trabajando en la comunidad autónoma. Por cierto,
similar al número de médicos que se jubilan. Le quería preguntar también sobre, hablaba que este año se incrementa un 10% las plazas para estudiar medicina. No sé si han planteado a la Universidad de Extremadura crear un campus más de otra facultad de medicina dentro de la propia universidad. No, es que yo no creo que el problema de España sea un problema de número de facultades de medicina. A mí me parece que el número de facultades de medicina está disparado. Uno tiene que leerse lo que sale. Y hay un estudio que tiene hecho el Sistema Nacional de Salud, que se le encarga a la doctora López Valcárcel, González López Valcárcel, donde lo que viene a decir es que empieza a haber un número mayor de egresados de facultades de medicina privadas frente a egresados de facultades de medicina públicas. Y el problema solo no puede ser el POD. Esto solo no puede ser del POD. Porque la NECA, digo yo, que funcionará lo mismo para las privadas que para las públicas. Y tenemos un problema de país. Y si tenemos un problema de país, se trata de decirle a la universidad, mire usted, la universidad tiene muchas funciones, entre otras cosas, hacer una sociedad mejor, a través de la innovación, de la investigación, pero también tiene la obligación de, permítanme la expresión, de fabricar el número de graduados en medicina que va a necesitar el Sistema Nacional de Salud. Sin llegar a la pléyade de cuando yo me presenté al MIR, que había 20.000 médicos en paro, pero tampoco que estemos pasando las de Caín para poder cubrir el último consultorio local o el último hospital o lo que sea. Hay que hacer una planificación más enfocada a las zonas rurales, tal y como también se viene hablando de, antes comentaba el gerente de Castilla y León, el viceconsejero de Castilla y León, que quizás habría que hacer como en la MIR y que retener a los MIR una vez que se formen en determinadas zonas durante un determinado tiempo para que no se vayan de esas zonas. Ya se planteó en su momento, hace un par de años, esa propuesta. No sé si se debería de retomar. No. Hace un par de años no, esto lo llevo yo escuchando desde que estoy yo en esto de la sanidad. Yo desde que estoy en Red llevo escuchando esto de, no, tenemos que hacer, no, cuando acaben como en el ejército, que en el ejército están prestando 10 años de servicio. No, aquí tienen que estar por lo menos 2. Vale, chato. ¿Comparte esa? Sí, pero ahora llegas tú y se lo dices a los abogados del Estado. Y te dicen si eso puede ser constitucional o no puede ser constitucional. Y lo que nos dicen es que no es constitucional. Entonces, ¿tenemos que utilizar otras herramientas distintas a esas? Sí, pues probablemente es una reforma del Estatuto Marco. ¿Por qué los médicos tienen que hacer 2 oposiciones? Si ya hacen el MIR, oiga, haga los estatutarios en práctica o haga los estatutarios como se llamen y reténgalos usted para el Sistema Nacional de Salud. Si no lo puedo hacer por la vía criminal, lo hago por la vía civil, pero lo hago. Y entonces modifico el Estatuto Marco, porque digo yo que las leyes se hacen para modificarlas, también. Y entonces modifico el Estatuto Marco, igual que hemos hecho ahora, para estabilizar las plazas. Digo lo de las plazas, insisto en lo de las plazas, porque aquí hay una confusión magnífica. Parece que estamos haciendo fijo a la gente que ocupa las plazas. No. Estamos haciendo fijas las plazas. Cuidado, la broma, que es que el matiz es importante. Pues esto mismo se puede hacer con el tema de los residentes. Oiga, usted entra a formar parte del cuerpo de estatutarios, del ilustre cuerpo de estatutarios de este país. Y usted se queda aquí. Y usted, ya sabe usted que tiene usted sitio en el Sistema Nacional de Salud. Precisamente se está negociando ahora la reforma del Estatuto Marco. Está aquí Celia Gómez, por si quiere tomar nota de esta propuesta que hace Celia lo sabe ya, sí. Consejero. ¿Tú no ves que yo soy un cansino en el Consejo Interterritorial? Y nos lleva pocos, además. Le quería preguntar, este año, precisamente, ya terminando con el tema MIR, que este año han sobrado 93 plazas, 93 renuncias del sistema MIR, 93 plazas que no se han escogido finalmente. En Extremadura, en el caso de Extremadura, fueron 3 plazas concretamente. Es una derrota para el Sistema Nacional de Salud que haya 93 plazas que no se han terminado de cubrir, sobre todo en medicina de familia, que es la especialidad que más se necesita. No creo que sea una derrota del sistema MIR. Creo que a pesar de lo que se ha dicho, esto de... A mí me hace mucha gracia esto que dicen que el problema de que no se hayan cogido las plazas es la elección telemática.
Yo, cuando me dicen esto, claro, como uno ha nacido en este mundo, hace unos días el PP de mi comunidad autónoma decía que quería una sanidad sin vergeles. Esto suele ser habitual en el PP de Extremadura. Supongo que en el PSOE de otro, pues será de la otra forma. En fin, en Extremadura quieren una sanidad sin mí, hasta que le dije a la diputada que desafortunadamente para ella tenía plaza fija, entonces iba a ser imposible una sanidad extremeña sin vergeles. Que probablemente ganase un médico de familia y perdiese un consejero, pero Correcto. Eso tiene poca importancia. Quiero decir, con esto lo que quiero decir es lo siguiente. Dígame usted, si no es más fácil, el sistema de elección telemática, que yo sé las 400 plazas que voy a poder seleccionar cuando voy a acceder a mi turno de elección de plaza, o sentarse en los escalones del Paseo del Prado del Ministerio de Sanidad con las sábanas aquellas que te daban en A3, punteando las plazas que se iban cogiendo, hasta que llegase. ¿Qué es más difícil? Es más divertido la hoja A3. Eso para ellos sí. Y además favorece el tránsito intestinal, porque te lo puedes llevar al servicio igual que los sudoku y lo puedes hacer. Por lo tanto, ese no ha sido el problema. El problema es que vivimos en un país, donde afortunadamente la situación socioeconómica ha cambiado mucho. Y cuando yo terminé la carrera, y antes de terminar la carrera, mi padre me dijo: vais a estudiar tu hermana y tú. Si tú no eres becario de régimen general, tú no estudias. Y a mí, te juro que se me daba muy mal desmontar SEA 600, que mi padre era mecánico. Y ese era mi futuro. Por lo tanto, ahora la gente puede esperar a la siguiente vez a volver a presentarse al MIR. Y este cambio sociológico debemos entenderlo, no como un fracaso, sino porque hemos creado una sociedad donde la gente afortunadamente vive mejor y se puede permitir esperar a otra convocatoria para elegir aquello que cree que le puede venir mejor. El problema es cómo le decimos a esa gente que en el mundo rural hay vida inteligente. Y ese es el gran trabajo que tenemos que hacer. Porque obligar no es la solución. Es decirle que en el mundo rural hay vida inteligente. Y en esto tenemos responsabilidad todos. Con lo que ocurrió con la elección de plazas en la última oferta de formación sanitaria especializada en el MIR, tenemos todos una parte alícuota de responsabilidad. Y yo asumo mi parte alícuota de médico, mi parte alícuota de presidente de una sociedad científica, de primaria encima, mi parte alícuota de consejero, mi parte alícuota de director general. Es decir, yo asumo toda la parte que tenga que asumir. Pero hemos hecho una sociedad donde hemos anulado a la sociedad y le hemos dicho: usted cuando tenga un problema de enfermedad, no se le ocurra pensar por usted mismo. Lo que tiene usted que hacer es ir al médico. Primera cuestión. Yo cuando me ponía malo, mi madre me llevaba al médico cuando superaba su capacidad como agente de salud. Y en función de cómo tuviese de tieso el bigote don Paco, que era el médico de mi pueblo. Porque ese día, a las 24 horas, le había ido mejor o le había ido peor. Sin llegar a esos extremos, hemos medicalizado mucho a la sociedad. Segunda cuestión. Los hemos deslumbrado tecnológicamente. A mí me acompañan cámaras a inaugurar un TAC. Pero a inaugurar un consultorio, las fotos me las tengo que hacer yo y subirlas a las redes. Pero si ese consultorio va a atender a más personas que el TAC, ¿por qué el consultorio es menos importante que el TAC? Bueno, es la pregunta. Porque los hemos deslumbrado. ¿Usted ha visto cómo se han vendido durante la COVID los pulsiosímetros? Sí. ¿Usted sabe cómo medíamos nosotros en urgencia la saturación de oxígeno? Pulsando las uñas y mirándole los labios al paciente. Claro, hemos creado una sociedad tecnológicamente avanzada donde además le decimos: oiga,
Si usted vive en una ciudad, conserva el anonimato. Si usted vive en una ciudad, tiene usted posibilidades de ocio. Luego no las utiliza, porque vive en Madrid y no va al cine. Pero todo esto ha impregnado a la sociedad de tal suerte que por elección propia nadie se va a ir allí. Si encima le metemos los contenidos de atención primaria a las trágalas, dependiendo de otros departamentos, de las facultades de medicina o de las universidades, y encima se las damos ya en sexto, cuando ya han hecho desde tercero, porque otra cosa que hemos hecho, magnífica por cierto, para habernos matado, es convertir las facultades de medicina en academias MIR. Esto es cojonudo, perdón, esto es fantástico. O sea, ahora resulta que una facultad de medicina es mejor si más gente aprueba el MIR. ¿Y dónde está escrito eso? ¿Dónde está escrito que una facultad de medicina sea mejor porque haya más gente que supere la prueba del MIR? Es más, ¿dónde está escrito que uno que tiene el número 1 en el MIR es mejor médico que el número 4000 y pico? Porque cuidado, como acceden esas personas a las facultades de medicina y con la nota de Cortés, de inteligencia van sobrados, pero de inteligencia emocional dudo yo que vayan sobrados, porque es que no han podido cultivarla. Entonces, todo esto lo mezcla y dice, y un buen día dice, ¿y por qué se me habrán quedado tantas plazas de formación sanitaria especializada vacías? Y entonces, como tenemos el mecanismo simple de decir, pues esto tendrá una culpa, ¿qué es lo último que hemos hecho? La elección telemática, esa es la culpable, la elección telemática. Nada, y llevamos años cultivando una sociedad donde le hemos dicho, mire usted deslúmbrese con la tecnología, vaya usted a los hospitales, si usted tiene algún problema, mira lo que le pasó a mi vecino, si le ven aquí le van a ver mejor, si tiene no sé qué. Eso no ha influido, nada, eso no ha influido nada. El que tengas que tener un 13 en la selectividad es lo normal que pasa en el mundo. Eso es una locura. Eso es una locura. Y que desde tercero se pongan los tíos y las tías, dale que te pego, a ver si hacen simulacros para aprobar el MIR con buen número, sin aprender lo que es patología general cuando lleguen esas almas a una urgencia y cuando tengan que dar una mala noticia con una familia en shock. ¿Qué elementos de la inteligencia emocional utilizan esas personas para decirle no podemos hacer nada por su padre? Eso no se enseña en la academia. Ya, pero como no se inaugura. Bueno, continuando con el tema, vicepresidente. Que puede seguir. Al final he degradado yo el cargo. Quiero preguntarle sobre cómo está afectando la inflación. Este me lo voy a llevar con Nevado, la diputada del PP de allí. Quiero preguntarle cómo está afectando la inflación actualmente a la sanidad. ¿Es sostenible el sistema sanitario actual con la inflación que se avecina? Bueno, que se avecina no, que ya está presente debido a la guerra de Ucrania. Sostenible. Pues no se están notando, porque supongo que precios que están derivando, gases medicinales, etcétera, cualquier tipo de... Había un economista, porque yo lo pasé mal cuando falleció Ontivero. Ontivero siempre decía, una cena que tuvimos en Cáceres, que organizamos un evento y coincidí con él la última vez que lo vi, y me dice, José María, ¿tú sabes para qué está la deuda pública? Y dije, pues no. Dice, para no pagarla. Pues ya está. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, vamos a ver, a mí me parece que el precio de la energía está produciendo un descalabro monumental en toda la sociedad, en el sistema sanitario también, en las empresas también, en todos los ámbitos. O sea, y este precio de la energía, que fundamentalmente, no digo que sea el único factor, pero digo fundamentalmente, es lo que ha provocado que tengamos la inflación como la que tenemos en este momento, aparte de que cuando le hemos quitado los bozales a la gente se han echado a la calle como si no hubiera un mañana. De hecho, no se podía coger tumbona este año en ningún lado de la playa. Es decir, un aumento del consumo también ha habido
que está detrás de la inflación, pero eso pasará. Pero el precio de la energía es un drama, un drama. Un drama que afortunadamente ha tenido una respuesta por parte del Gobierno de España, que está teniendo una respuesta por parte del Gobierno de España, y un drama que está teniendo una respuesta adecuada por parte de la Unión Europea. Comparemos. Crisis del año 2008. Actitud de la Unión Europea. Al margen. Cerrar grifo y poner objetivos de deuda, de déficit, de no sé qué. Papel de la Unión Europea. Mancomunar la deuda, hacer una excepción ibérica al precio de la energía, que no es moco de pavo, y adoptar una serie de medidas que, como todo va tan rápido, no hemos conseguido meter dentro del mismo paquete de lucha contra la inflación. Yo creo, en mi humilde opinión, creo que el Gobierno de España debería pararse un poco, mirar a los ojos a la sociedad y decirle, mire usted, hemos subido el salario mínimo interprofesional, hemos, con los mecanismos de recuperación y resiliencia, inyectado de una forma muy clara dinero para aumentar los sectores productivos. Con los PERTEs, con más o menos acierto, hemos intentado recuperar la soberanía industrial que Europa no debió perder. Hemos sido capaces de presentar un escudo social en la fase de la pandemia, prorrogada con los ERE, con los ERTE, con todo este tipo de cosas, que ha sido brutal. ¿Y sabe la sensación que tengo? Que de tantas cosas como se están haciendo, la sociedad va deglutiendo una noticia a medida que va saliendo la siguiente. Y no somos conscientes de lo que en este momento los gobiernos de los Estados miembros de la Unión Europea y también el Gobierno de España está haciendo para luchar contra la inflación. ¿Que lo vamos a pasar mal? Claro que lo vamos a pasar mal. Si en esta sala hace más calor, no es porque tengamos puesta la corbata o no, es porque tenemos que ahorrar energía. Y tenemos que ahorrar energía empezando con una responsabilidad absoluta en los edificios públicos, preservando el confort en los centros hospitalarios, en las residencias, y desviviéndonos por esas personas que lo pueden estar pasando mal y que se puede presentar una mayor brecha de desigualdad. Y lo vamos a pasar mal durante el próximo año, sí. Y lo vamos a pasar mal porque, si teníamos alguna esperanza, Putin ayer por la mañana hizo unas declaraciones escalofriantes, que nos quedan en una situación muy comprometida a lo que entendíamos como que se estaba moviendo el mundo. Y claramente es una guerra contra Occidente, contra una Europa a las puertas de Europa. Es decir, yo creo que hay que trasladarle a la sociedad un mensaje de esperanza en lo que se está haciendo, pero al mismo tiempo de saber que estamos haciendo todo lo posible para poder luchar contra esa inflación. Y claro que le sale más cara la energía al sistema sanitario, pero aquí hay mucha gente de las empresas. Y ya por terminar, y volviendo casi al inicio, hablamos que en 2023 se acaba el fin de la legislatura, y ya le quiero hacer ya la última pregunta a modo también ya de reflexión, de poder volver a gobernar el Partido Socialista en Extremadura, como está gobernando actualmente. ¿Le gustaría volver a repetir como consejero de Sanidad en una próxima legislatura? Y seguir esa estela saludando en estos eventos que usted a gente que ha pasado por el Ministerio y otras consejerías. Me gustaría ir de viceconsejero. José María de Argeles, muchas gracias por tener Reacción Médica una vez más.